Buenas noches a todos. Luego de que se haya compartido unos momentos de oración, ahora como cada miércoles vamos a compartir un nuevo estudio y en el día de hoy comenzamos con una nueva serie de estudios que nos va a ocupar el mes de mayo, tanto el mes de mayo como el mes de junio, sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y en el día de hoy vamos a estar estudiando el primer capítulo, así que antes de empezar con nuestro estudio del día de hoy, vamos a tener un momento musical y después continuamos con el estudio del día de hoy. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel día se abrieron. Oh, qué inmerecido dolor, cuál gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo, derramando paz, justicia y compasión. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importa ya. Cristo limpios nos ha hecho, solo en Él hay libertad. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto, cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. Muy bien, como dijimos, hoy iniciamos una nueva serie de estudios que nos va a ocupar 2 meses, los meses de mayo y junio, sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y hoy arrancaremos con el primer capítulo. Pero antes de empezar ya directamente con el primer capítulo, es necesario que hagamos una introducción, que pongamos un poco el contexto para conocer un poco más de a quién se estaba refiriendo el apóstol Pablo, cómo era la sociedad, cómo eran algunas costumbres de la época, para ponernos en contexto sobre esta carta. Y vamos a hacer algo brevemente. Si leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16,
vamos a leer que el apóstol Pablo estaba en su segundo viaje misionero y que después de visitar varias ciudades, mientras visitaba varias ciudades, el Espíritu Santo nos dice en el versículo 6 que el Espíritu no le permitió entrar a Asia, donde estaba Éfeso. Pero después en los siguientes versículos, por ejemplo en el capítulo 18, versículo 19, vamos a leer que cuando regresaba Pablo de su segundo viaje pudo pasar por Éfeso. Y luego, en su tercer viaje misionero de Pablo, sí pudo visitar a Éfeso y se quedó unos años enseñando. Ahora bien, también debemos mencionar que la zona de Éfeso la ciudad de Éfeso es lo que hoy es una zona de Turquía, la parte oriental, la parte de la costa de Turquía, y era una zona principal de lo que era el Imperio Romano, una ciudad muy importante, una ciudad muy rica. De hecho se encontraba una de las 7 maravillas naturales del mundo antiguo, no naturales, pero una de las 7 maravillas del mundo antiguo, como era el templo a Diana, que era un templo religioso donde se hacían prácticas totalmente inmorales, dicen muchos autores, muchos especialistas. Y además era un gran centro cultural, religioso y tenía un gran comercio, lo cual era muy importante. Y entonces cuando llegó Pablo, que se quedó unos años, cuando llegó estuvo hablando en la sinagoga durante 3 meses aproximadamente, y luego fue invitado a enseñar en la escuela de un hombre llamado Tirano. Y ahí se quedó aproximadamente entre 2 y 3 años. Y es interesante saber que en esa ciudad fue donde más tiempo se quedó Pablo predicando el Evangelio. Así que los expertos, dicen los estudiosos, afirman como que el apóstol Pablo conocía muy bien a esa ciudad y sobre todo a los creyentes. Entonces, ahora sí, ya poniendo muy brevemente, para no estar mucho tiempo sobre el contexto, ya pudimos ver que la ciudad de Éfeso era una ciudad muy rica, que una zona principal y que además el apóstol Pablo conocía bien. Y esta es la carta de los Efesios es una de las cartas que el apóstol Pablo escribió estando preso. Entonces es importante tener en cuenta que es una iglesia que él conocía bastante. Aún así debemos saber también en este estudio que muchos expertos y estudiosos afirman que la carta a los Efesios, como tal la conocemos nosotros, probablemente, a diferencia de otras, no fue escrita solamente a los cristianos de Éfeso, sino que era una carta también para que lo pueda escuchar, leer todas las iglesias. De hecho hay varios manuscritos, sobre todo en la época antigua de esta carta, que directamente quitan la palabra en Éfeso, porque da a entender como que directamente no se nombraba a Éfeso para que todos la puedan entender y no parezca que se dirige únicamente a los efesios. Y una de las cosas que también debemos tener en cuenta de la carta de Efesios, de Éfeso, que había como una costumbre de los creyentes judíos, de los que eran judíos y finalmente se convertían al cristianismo, de cómo apartar o como ponerse como en una posición mayor en comparación a los cristianos gentiles. Caían en ese error, como que los judíos se sentían en una posición más privilegiada por el hecho de ser judíos que los creyentes que eran gentiles, que no eran judíos. Entonces ahora vamos a ya empezar, después de esta introducción, ahora sí a lo que vamos a estar estudiando a lo largo de este tiempo. Leemos en Efesios los 2 primeros versículos, Efesios 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acá brevemente comentamos que es un saludo muy rápido, que muchas veces Pablo se extendía en sus saludos, a veces saludaba a personas específicamente,
pero esta vez es un saludo rápido y breve, ¿no? Y también lo que podemos notar, que de la manera en que saluda, que esto es muy importante, es gracia y paz a vosotros. Los expertos así analizan que la palabra gracia, en el original, era una palabra de saludo y de muy importante en el mundo griego, o sea, en el mundo gentil, mientras que paz se traduce como shalom, que era el típico saludo judío. Entonces ya en este segundo versículo ya podemos ver esa falta de diferenciación del apóstol Pablo, de esa manera de unir a todos, tanto a los gentiles como a los judíos, que como dijimos previamente, los judíos sobre todo había como una diferencia, como que se diferenciaban de los no judíos por efectivamente pertenecer a familias judías. Y ahora ya pasamos al versículo 3, vamos a leer desde el 3 hasta el 14, que es el primer subtítulo que dice allí, bendiciones espirituales en Cristo. Y dice así el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Bien, acá, como vemos, dijimos el subtítulo es Bendiciones espirituales en Cristo. Y lo primero que vamos a mencionar es que, algo general de lo que vamos a estar viendo, es que esta carta del apóstol Pablo, que tiene 6 capítulos, se puede diferenciar y dividir de una manera muy básica, que son los primeros 3 capítulos son muy doctrinales, muy teóricos, digamos, mientras que los 3 últimos capítulos, los capítulos 4, 5 y 6, son más que nada especialmente prácticos. Entonces, como pudimos ver en estos primeros versículos que estuvimos leyendo, son definiciones doctrinales del apóstol que hace especialmente a la iglesia de Éfeso. Y lo primero que sacamos aquí, que vamos a ver al final de este capítulo, que lo vamos a comentar, es que la cabeza de la iglesia, la cabeza nuestra, es Jesucristo, el Señor es nuestra cabeza, como también ya lo pudimos ver en los estudios que tuvimos sobre la iglesia el año pasado. Entonces, la primera definición que podemos sacar de este capítulo es que la iglesia es un cuerpo y que Jesucristo es la cabeza de ese cuerpo. Y todos estos versículos que estuvimos leyendo podemos dividirlos también en 3, porque si bien nos dice bendiciones espirituales en Cristo, el apóstol hace como una diferenciación entre las bendiciones espirituales que son de Dios Padre, las bendiciones de Jesús, su Hijo, y las bendiciones que da el Espíritu Santo. Como podemos separar de algunos versículos, que del versículo 3 al 6, el apóstol Pablo nos dice que Dios Padre planeó la iglesia, mientras que en los versículos 7 y 12
se nos habla del Señor Jesús, que fue quien pagó el precio que debíamos pagar los cristianos, que debía pagar la iglesia, los miembros de la iglesia, digamos. Mientras que del 15 al 23 se puede dividir en Dios como el Espíritu Santo, que es quien protege a la iglesia, en los versículos 13 y 14. Mientras que la segunda parte, que la vamos a leer después, es una oración la que hace el apóstol Pablo y distintos puntos donde muestra su deseo para con los creyentes de esa ciudad. Ahora bien, en el versículo 3 se nos dice que bendijo a todos los creyentes, se enumera Pablo, obviamente, y nos dice que Dios nos bendijo a nosotros, que nosotros recibimos bendiciones de nuestro Señor. Y es interesante porque lo que se nos dice es que nos dio bendiciones espirituales. Y esto muchos autores lo demarcan de las bendiciones que provenían del cumplimiento de la ley, que era previamente al sacrificio de nuestro Señor. Muchos dan esa división como que las bendiciones de la ley, como lo sabemos en el Antiguo Testamento, era que si uno cumplía la ley le iba a ir bien, le iba a tener una gran familia, bendiciones económicas, mientras que acá ya a nosotros, a los cristianos, a los que creemos en el Señor Jesús, se nos habla de bendiciones espirituales, que obviamente no significa que la gente del Antiguo Testamento, los que estaban bajo la ley, pudieran tener bendiciones espirituales. Pero aquí el apóstol Pablo nos demuestra cómo que nosotros tenemos otro tipo de bendiciones espirituales, al tener otra relación distinta, que después vamos también en otros puntos que habla el apóstol. Tenemos que saber que nosotros tenemos bendiciones espirituales distintas, que el sacrificio de Cristo y lo que permitió su sacrificio, esa relación que tenemos con Dios, nos dio bendiciones espirituales y que se pueden diferenciar comparado con la que tenían las personas que estaban bajo la ley. Y ahora, si pasamos al versículo 4, vamos a comprender y vamos a tocar un punto que a veces es bastante complicado, que algunos lo malinterpretan. Pero bueno, vamos a comenzar con el versículo 4, que lo primero que nos dice es que las bendiciones espirituales del Señor son voluntad de Dios, que Dios en su bondad y en su libertad, porque Dios es omnipotente, es libre, y que Él decidió, y ya tenía decidido previamente, darnos esas bendiciones. Entonces, tiene que quedar claro que aquí el Señor es su decisión que nosotros podamos recibir esas bendiciones. Y acá podemos ir viendo en el versículo 3 y en estos dos versículos que nosotros tenemos actualmente, con el sacrificio del Señor y nosotros haber aceptado y reconocido ese sacrificio del Señor en la cruz del Calvario en lugar de nosotros, tenemos una posición, que es nuestra posición de ser hijos de Dios y salvos, de poder ir al cielo y ser salvados del infierno y del castigo que Dios tiene preparado para aquellos que no lo hagan. Ahora, el cierre del versículo 4 nos dice que todo el versículo dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y aquí dice: para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Es importante separar, y lo que algunos expertos que con muchos años de estudio de la palabra, hacen muy brevemente un diagrama muy fácil de comprender, que es que nosotros los cristianos tenemos una posición perfecta, que es la posición de ser hijos de Dios y de ser salvos, pero que tenemos una práctica imperfecta, que nuestro vivir cotidiano claramente no es perfecto, y que esa perfección se va a completar sí o sí cuando estemos enfrente del Señor. Pero claramente, como dice aquí en este versículo, Dios lo que quiere, a pesar de que esa obra perfecta se va a culminar cuando estemos en el cielo,
que nosotros en este mundo nos parezcamos lo más posible al Señor y a todo lo bueno que hace Dios. Entonces, repetimos lo que dicen muchos, lo llaman posición perfecta, práctica imperfecta. Pero como dijimos, Dios lo que quiere es que digamos, podríamos decir que lo que quiere es que nuestra práctica sea parecida a esa posición perfecta. Entonces, otro punto que vamos a ver, y este es como uno de los puntos que estábamos hablando que es complicado y que a veces se malinterpreta, es que la primera bendición que da el Señor de todas estas que se enumera en esta carta es la de la elección. Como vemos acá, dice que Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mismo. Aquí dice como, da a entender como que fuimos elegidos por el Señor. Ahora bien, en este punto es muy importante diferenciar, porque algunos hacen una malinterpretación de este versículo y dan a entender y quieren enseñar como que los que somos cristianos es que porque fuimos elegidos por Dios y que ya hay personas que están elegidas por Dios para irse al infierno. Pero debemos saber que esto no es así. De hecho, así como leímos que Dios tiene la libertad de elegir, nosotros al ser creados a imagen y semejanza también tenemos la libre elección. Y de hecho, si leemos, no vamos a leerlo ahora, pero en varios pasajes, por ejemplo en Romanos 9 y versículos 22 y 23, vamos a leer una diferencia, que es que también Pablo dice que Dios prepara a los creyentes, pero en ningún momento habla de que prepara a los no creyentes, que los prepara como para que se vayan al infierno o que se pierdan, sino claramente acá debemos precisar que que de que nos escogió no significa que excluye a los que se pierden. De hecho, en otros versículos vamos a ver que la salvación, la gracia de Dios es para que todo que crea en el Señor. Entonces, la libertad de elegir está para todo el mundo. Dios quiere que todos seamos salvos. Todos a lo largo de la historia, Él quería que sean salvos, y para eso murió Jesús. Entonces, la elección de la salvación es también una responsabilidad humana. Nosotros tuvimos la libre decisión de seguir a Jesucristo, como otros tienen la libertad de, lamentablemente, elegir no seguirlo. Entonces, este es el primer punto. Pero debemos saber que fuimos escogidos por Dios. Y siguiendo en el versículo 5, que los siguientes puntos también van a ordenar un poco el concepto de la elección para que la podamos comprender bien, es la segunda bendición, que es la preordenación o predestinación. En el versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí la preordenación de la que se refiere es que la decisión de Dios de hacernos también sus hijos. Nosotros fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. El Señor Jesús, Dios, podría tranquilamente salvarnos nomás. Muchos autores agregan y muestran ese fraternal amor del Señor, que es no solo habernos salvado, porque como dijimos, no, solamente podría haber salvado y, digamos, nada más, podríamos decirlo así, con todo lo que significa ya haber sido salvos de la carga, pero además de eso, de esa salvación que inmerecida, también nos preordenó, ya decidió desde antes que seamos sus hijos, llamados sus hijos. Y esa es la preordenación principal de
de esa segunda bendición, podríamos decir, que estamos viendo. Ahora, en el versículo 6, lo que leemos es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto es, digamos, es más bien una alabanza que hace el apóstol Pablo, y nos dice que todo lo que él hizo, todas esas bendiciones que a nosotros nos dio, la hizo, además de por elección suya, para bendición. Todas estas, para bendición propia. Esas bendiciones hacia nosotros, también lo hizo para que sea su propia bendición. Ahora bien, ya pasamos al versículo 7, que no tenemos mucho tiempo. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí tenemos otra redención, otra bendición, que es la redención. Como se dice aquí, que, como sabemos, la redención la permitió el Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, pagando por nosotros. Entonces, esa es la redención. Y aquí podemos separar dos puntos, que es la salvación y el perdón de los pecados. Podríamos decir que lo primero fue la salvación y que el fruto de esa salvación es el perdón de los pecados. En cuanto al versículo 8, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El punto acá principal es que Dios quiere que nosotros sepamos, si bien, como en otros puntos, en otros pasajes de la Biblia, sabemos que hay cosas que Dios no quiere que sepamos todavía, no lo revela. Sí, hay cosas que Dios quiere que nosotros sepamos para adorarlo y para saber, obviamente, lo que Él hizo por nosotros. Entonces, lo que dice el apóstol aquí es que hay muchas cosas que el Señor quiere que nosotros sepamos sobre Él. Y en el versículo 9 se habla del misterio de su voluntad, que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y aquí se refiere a esa etapa. Como sabemos, en el Antiguo Testamento no se sabía muy bien. Muchos profetas hablaban de que iba a venir a la tierra el Dios y de que iba a presentar un cordero, pero como que lo tenía, era como un misterio, como podemos leer acá. Y sobre todo el misterio más grande, que es la iglesia. No se hablaba de la iglesia y muchos lo toman como que es a ese misterio se refiere aquí el apóstol Pablo. Que nosotros como somos la iglesia, y cuando Pablo mandó esta carta eran los principios de la iglesia, se refiere a eso como eso que era ese misterio. Que la iglesia y ese perdón, ese sacrificio del Señor Jesús, es el misterio que tenía el Señor, que tenía Dios en el cielo preparado. Y en el versículo 10 lo que podemos leer, que dice: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El punto acá que se puede sacar es que Dios tiene un dominio universal. Lo que no tiene es una salvación universal, como muchos creen, que muchos afirman y dicen que si Dios es bueno, Dios nos ama, salva a todos. Y como bien sabemos, no es así. Pero lo que sí Dios tiene es dominio universal. Todo lo que sucede sabemos que es por su voluntad, que nada se escapa de su control. Entonces lo que el apóstol aquí afirma, dice con palabras que tal vez son de otro tiempo, el punto que está afirmando es que Dios tiene dominio sobre todo, tiene un dominio universal. Y en los siguientes versículos, el apóstol Pablo se refiere a tres destinatarios, podríamos decir, distintos. El versículo 11 y 12 se refiere a los creyentes judíos, el versículo 13 a los creyentes gentiles y el versículo 14 a ambos. En el versículo 11 leemos: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y aquí muchos señalan que lo que dice en el versículo 11
habla de nosotros, y que en ese punto se refiere a los creyentes judíos. Y en el versículo 13, ahora vemos que dice, en él también vosotros, o sea, como refiriéndose a ustedes, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Como vemos al principio, dice, también vosotros, o sea que lo está igualando. Como dijimos al principio, había como una diferenciación, sobre todo de los judíos, sobre los gentiles. Pero el apóstol aquí le habla a los judíos y después les da una definición en los versículos 11 y 12, y en el versículo dice, en él también vosotros, que los pone en el mismo lugar, ¿no? Y en el versículo 13, obviamente, hace el camino que tenían los cristianos y que tenemos nosotros, que es que primero oímos la palabra del Señor, la salvación, y luego creímos. Nos decía como el proceso que tenemos los cristianos y que tenían, obviamente. Y termina con que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto significa que para nosotros también es la promesa de Dios, que no solamente es para los judíos. Y mientras que en el versículo 14 culmina con que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Busqué lo que significa la palabra arras, y lo que significa es lo que hoy conocemos como una seña. Cuando vamos a comprar algo, si bien ahora hay muchos comercios que no lo hacen así, porque prefieren que les pagues todo así, o asegurarse de que uno le va a abonar todo, incluso con tiempo anterior, es, digamos, la seña. Arras vendría a ser lo que hoy conocemos como una seña de pago cuando uno va a abonar algo. Entonces lo que se refiere aquí es que la promesa es la seña de la bendición final que vamos a tener en el cielo. Entonces hasta allí ese es el primer punto, lo primero que vimos, el primer subtítulo que dice bendiciones espirituales en Cristo. Y ahora vamos a comentar la segunda parte, que el subtítulo dice el espíritu de sabiduría y de revelación. Así que vamos a leerlo rápidamente. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el día de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bien, aquí vamos a notar que el apóstol habla de que él tiene oraciones en la que le pide a Dios que cumpla varios puntos. Comenzando con el versículo 17, donde el primer punto sobre su deseo es que los cristianos, refiriéndose, como ya dijimos, en esta carta, como dicen muchos, especialmente a los efesios, pero claramente para todos nosotros, es que podamos conocer a Dios. Tenemos que pensar también aplicado para nosotros, cómo tenemos que ser como cristianos. En la segunda parte del versículo 17, el deseo del apóstol es que podamos conocer a Dios. Y esto significa no solamente, digamos, lo fundamental, que es la salvación y la existencia de Dios, nuestra posición de pecado y
y el hecho de pecadores y el hecho de haber sido salvos por el sacrificio del Señor en la cruz, sino poder vivir día a día. Conocer a Dios significa también poder vivir en una vida plena, en plena comunión con Dios, obedeciéndole y reconociéndolo como nuestro Señor, como nuestro Redentor y como la persona, como quien quiere que mejoramos y seamos mejores día a día. Ahora, en el versículo 18, la primera parte, otro punto, otro deseo del apóstol es que podamos conocer el llamamiento de Dios. Y la palabra llamado es muy importante. Como vimos en los estudios de la iglesia, pudimos aprender que la palabra llamados en el original significa llamados afuera. Entonces es muy importante esta palabra, porque además de ese punto de que la iglesia signifique llamados afuera, nosotros también tenemos que ser conscientes de que somos llamados por Dios para estar en el cielo en un futuro, para poder convivir con el Señor en la patria celestial. Y debemos ser conscientes y saber eso. Mientras que la segunda parte del versículo 18 nos dice que debemos conocer las riquezas de Dios. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y aquí los expertos separan hay dos posiciones sobre a lo que se refieren esas riquezas. El primero es que la riqueza somos los cristianos, mientras que la segunda parte o la segunda posición de muchos expertos nos dice que a esas riquezas que se refiere de Dios es la herencia que los cristianos recibiremos en el cielo. Y finalmente, en los versículos, a partir del versículo 19, el apóstol Pablo nos habla del poder de Dios. Ya en el versículo 19 utiliza la palabra poder y después en el versículo 20 nos pone varios ejemplos y de lo que es capaz, ¿no? Podemos ver que en el versículo 20 nos dice que el poder de Dios es capaz de resucitar a Cristo y resucitarlo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Y a partir del versículo 21 nos muestra que así como Dios tuvo ese poder, también tiene poder sobre todo lo que pasa en la tierra y en todo lo que nosotros los humanos no podemos ver. Esto es muy similar como lo podemos ver en la primera parte, como podemos notar en la primera parte de este capítulo, donde pudimos ver que Dios tiene un dominio universal sobre todo. Y para ir cerrando, en los últimos versículos nos dice un punto principal, que también lo vimos ya al comenzar, que define a Cristo como la cabeza de la iglesia, mientras que a la iglesia la define como el cuerpo de Cristo. Entonces lo que se entiende es que hay una relación vital, una relación fundamental entre la cabeza y el cuerpo, entre Cristo y nosotros los cristianos, donde vemos en los últimos versículos que dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto nos muestra que nosotros, la iglesia, es el complemento de Cristo, lo cual nos lleva a reflexionar que nosotros debemos actuar como Cristo, debemos ser en lo que podamos, lo más parecido a Cristo, debemos cada vez parecernos más a Él. Entonces, en este estudio en este primer capítulo, que es muy teórico, como dijimos, pudimos tener varias enseñanzas sobre las que dejó el apóstol hacia cada uno de nosotros, hacia los efesios y hacia cada uno de nosotros que debemos querer parecernos cada vez más a lo que Dios quiere. Entonces, ya el próximo miércoles, nuestro hermano designado tendrá el estudio del segundo capítulo de esta carta. Así que ahora vamos a culminar con una oración y ya nos despediremos.
Padre Celestial, te damos gracias por este miércoles, primer miércoles de mayo, en donde podemos comenzar una nueva serie de estudios en estos 2 meses que se vienen de este año, 2021, sobre esta carta tan importante que inspiraste en el apóstol Pablo, con valiosas enseñanzas tanto teóricas como prácticas hacia los hermanos de esa época y claramente hacia nosotros. Te damos gracias por ello y que nos ayudes, como estuvimos hablando, a cada vez a parecernos más, como tú quieres que seamos y como el apóstol aquí nos escribe a nosotros. Te agradecemos y pedimos por las siguientes actividades, por los siguientes estudios que tendremos y por cada una de las actividades que, así como estos estudios, esperemos que sean de bendición. Te damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.